Tres Almas, el podcast. Tres Almas sin guión es un espacio creado por tres amigas que dejaron atrás el libreto para hablar desde donde realmente importa, el alma. Entre risas, confesiones, silencios incómodos y verdades necesarias, exploramos lo que a veces cuesta decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sanamos y lo que aún estamos aprendiendo. El comienzo de la expansión de mi alma, de mi espíritu, no sé, ustedes qué percepción tengan. Eri, cuenta. Experiencia como hipnoterapeuta es como que tantas personas te lo platiquen sin ni siquiera traer esta creencia, porque me ha tocado personas que religiosamente no creen en la reencarnación, pero de pronto es como, es que me estoy viendo de esta manera, incluso soy de otro sexo, estoy en otro país, veo que tengo mis ojos son distintos, mis manos, me dedico a esto, y el saber que existe esta posibilidad pues sí es muy, muy tranquilizante, ¿no? O sea, a mí me ayudó muchísimo a perder ese miedo a la muerte. Conocer que la muerte es un paso más, pero ahora hacia el despertar, hacia que ahí en la muerte nos desprendemos de este vehículo físico que usamos para habitar la tierra y entonces ahí en la muerte nos desprendemos de esta identificación tan fuerte que tenemos con el cuerpo físico y entonces ahora sí recordamos quiénes somos y de dónde venimos y recordamos que estábamos viviendo un sueño, una ilusión de estar con vida cuando realmente la vida es eterna. Las opiniones expresadas en este podcast son personales y no representan asesoría profesional. Los temas compartidos surgen de nuestras experiencias y no deben considerarse como recomendaciones terapéuticas o diagnósticos. Escucha desde tu criterio y toma lo que resuene contigo. Pues bienvenidas a Tres Almas sin guión. ¿Sí, sin guión? Sí. Dale, déjalo. Oye, 5 años después, sin guión. Sin filtro. Sin guión. Como siempre nos andamos corrigiendo. Okay. Muy bien, pues bienvenidos a Tres Almas sin guión, este espacio que disfruto tanto, qué alegría verlas y estar conectadas con ustedes y hoy con este tema. Hoy queremos platicar acerca de la experiencia de la muerte y la diferencia que hemos encontrado antes y después de la hipnosis. Y pues sin más preámbulo para irnos directo al tema, a mí me encantaría, aparte de que nos saluden, pues que nos platiquen cuál es su visión acerca de la muerte y si hay un cambio antes y después de ser hipnoterapeutas. Erinei, ¿quién quiere comenzar? Bye. Vengan ahí. Ok. Saludos a todos. La verdad es que estoy muy contenta. Otra semanita más aquí también disfrutando de este espacio, de estas dos almas maravillosas que me acompañan y que disfruto tanto conversar con ustedes. Am, un cambio de pensamiento en cuanto a la muerte totalmente, antes y después de la hipnosis, hay una línea bastante marcada y es que para mí antes de la hipnosis, la muerte era fin, era castigo, era, ay, toca pasar el examen, ¿no? A ver cuál es el balance de lo que salió y a ver para dónde me toca. Y después de la hipnosis, libertad, libertad y la verdad es que un tanto de emoción, de saber que pues es el comienzo de la expansión de mi alma, de mi espíritu, no sé, ustedes qué percepción tengan. Eri, cuéntanos. Pues igual que tú, yo antes de la hipnosis pensaba que la muerte era el fin de todo. Ya era como el momento en el que te despedías de todos tus seres queridos y te ibas a un lugar que era el cielo o el infierno, ¿no? Y a esos lugares en donde te iban a juzgar si habías hecho buen trabajo en la tierra o no, y dependiendo de ese trabajo que habías hecho, pues ya te tocaba el cielo o la tierra. Me vendieron esa idea mucho tiempo y pues me la compré. Por Pero dos. También fui del Tres clan. almas. exacto, y entonces, pues tratando de ser buena niña siempre para no irme al infierno, ¿no? Pero pues no, no lo conseguí siempre. Y bueno, después de la hipnosis pude reconocer que la muerte es un paso más, pero ahora hacia el despertar, hacia que ahí en la muerte nos desprendemos de este vehículo físico que usamos para habitar la tierra y entonces ahí
en la muerte, nos desprendemos de esta identificación tan fuerte que tenemos con el cuerpo físico y entonces ahora sí recordamos quiénes somos y de dónde venimos y recordamos que estábamos viviendo un sueño, una ilusión de estar con vida cuando realmente la vida es eterna. Ay, qué Ahí, bonito. ahí lo puede ver, no sé. Sí, definitivamente Banan, hipnosis ¿y es, tú? sí, sí, es esta herramienta que personalmente hizo que yo le perdiera todo miedo a la muerte, incluso no con el deseo de querer morir en este momento porque disfruto mucho de vivir, pero sí abrió esa puerta al qué padre cuando vaya a llegar mi momento. O sea, ya no es como, no, como antes vivía así con el juicio de la religión, de, híjole, y más que yo en mi matrimonio tomé ciertas decisiones en las que decidimos no casarnos a la iglesia y entonces eso era como, pues condenados, ¿sabes? O sea, están condenados. Y Estabas viviendo en pecado. En en pecado. pecado. Y además podía poner en pecado a más familiares que solapaban el hecho de que nosotros viviéramos en pecado mortal, una A relación seres que impresionante. todavía ni llegaban. Está cañón, sí, pero Sí. cuando en hipnosis, y no porque elija que me convenga mejor la visión de la hipnosis, sino no sé cómo explicarles que cuando yo tuve como este primer approach de entender lo que realmente es la muerte a través de la hipnosis, todo mi ser, toda mi alma fue un tremendo sí. Esto sí me hace sentido. Y no por conveniencia, ¿sabes? Sino porque sí, ahí había cierta autenticidad o cierto reconocimiento de, sí es cierto, es como recordar que sí va por ahí. No sé cómo explicarles, pero eso fue lo que a mí me pasó, que me dio tanta paz que fue como un, sí es cierto, esto sí me hace todo el sentido del mundo, con esto sí resuena mi alma, en esto sí, sí, sí tengo más fe, en esto sí creo. Esto incluso me motiva a querer ser un mejor humano, lejos de vivir en el juicio del pecado. No sé, Hice entre comillas y nada Y más me estoy que, escuchando del pecado, ¿no? y que cuando en- llegamos a ese punto, cuando dices, oye, esto me hace sentido, la opinión o el juicio de los demás, la verdad es que termina pesando casi nada. Es como, no necesitas que nadie te convenza de algo que lo estás sintiendo tan fuerte. Es como, bueno, yo lo sé, tú no lo crees, está bien. No te peleas con nadie, simplemente lo sabes. Y eso es algo que la hipnosis, más allá del tema de la muerte que estamos tocando ahora, comienza a abrir, ¿ves? Como este saber que no se pelea con nadie. Eh, Ahí está, ahí está. sí, que justo aparte de lo que nos inculcaron, ¿no? Era son creencias, son programaciones completamente limitantes. Y entonces desde esa visión la muerte también se convierte en una creencia completamente limitante porque sientes como la prisa incluso de se me está acabando el tiempo, ya no voy a poder disfrutar de tal cosa, no voy a poder lograr tal experiencia, no voy a poder alcanzar mis sueños, no me voy a enfermar cuando sea grande, ¿no? Y entonces desde esa prisa que tenemos por vivir la vida, porque es finita y porque nada más tenemos esta única oportunidad de disfrutarla, pues nos genera unas sensaciones completamente limitantes desde una perspectiva que nos sesga hacia sentirnos cada vez menos poderosos, menos potentes, menos grandiosos y que pues nos lleva a vivir en emociones completamente de baja frecuencia, ¿no? Y con miedo, ¿no? Sí, Yo, por como, ejemplo, Con le tenía miedo. mucho miedo a perder a los míos y cuando en experiencias empiezo a ver que ya he estado con ellos en otros espacios, en otros tiempos, desde otro personaje, es como, uy, no sé, le puedo decir a mis hijas, estén tranquilas porque siempre las voy a encontrar, siempre nos vamos a encontrar. Y eso da ujú, mucha paz, porque definitivamente en la muerte siempre va a llegar. O sea, cuando nacemos tenemos fecha de caducidad y el apego a los nuestros nos genera demasiado sufrimiento, el creer que nos pertenecen, ¿no? O creer que también sabemos como que estadísticamente quién debería irse antes o quién no.
y de pronto la vida te pega unos trancazos y te descoloca, pero saber que va a haber la oportunidad de volver a encontrarlos hace que esta experiencia sea muchísimo más liviana y que le perdamos el miedo a este paso. No digo que Además sea que difícil. le pone un tamaño bastante pequeño a esta experiencia, creer que es solo lo que está pasando aquí, ¿no? Desde niños, desde la urgencia, como dice Eri, vivir todo rápido porque se me acaba, como que limita muchísimo esta experiencia de alma que termina siendo un montón de vidas, las que te tome eh, volver. Pero además, cómo socialmente funciona también creer esto de la muerte, ¿no? Nos apura o nos llena de estos miedos que nos mantienen atados a una dinámica que le termina funcionando a la sociedad, quieras como quieras, le termina funcionando a la religión, le termina funcionando al Estado, le termina funcionando a tu familia y así pasamos de vida en vida probablemente desde el miedo también. Yo me acuerdo desde chiquita, ahora que falleció mi abuelita hace poco, yo me acuerdo cuando ella falleció ahora, ya yo conocía lo de la hipnosis, pero cuando falleció ahora yo decía, cuando yo era niña, uno de mis mayores miedos era la muerte de mis seres queridos. Y yo me acuerdo decirle a mi abuelita, el día que tú te mueras, yo me entierro un cuchillo y me voy contigo. Así de era mi temor. Dramático. Y ahora dramático, no, yo me voy contigo, ni se te ocurra dejarme aquí tan chiquita, te vas conmigo. Y, y ahora que pasó, que ella trascendió, fue difícil, obviamente, por las conexiones emocionales que tenemos, seguir recibiendo mensajes a pesar de que físicamente no está. Y eso ha vencido un montón de creencias más. Por ejemplo, escuchar como, ah, se murió, pobrecita. Para mí eso me hace ruido, mucho ruido, porque es como, no sé si es tan así, ¿ves? Como creo que la está pasando bien, creo que que se puede pasar muy bien del otro lado. Ya no tiene ninguna connotación de tristeza, más allá del apego emocional que uno tiene con los seres queridos, pero que sea con respecto a lo que le pasó con la trascendencia no tiene ninguna connotación negativa para mí. Y eso es liberador. Eso es pensar en alguien con esperanza, ya no con tristeza. Ujú. Que sigue siendo o sea, desde la hipnosis nosotros tenemos una perspectiva desde nuestra propia experiencia y también lo que vemos con pacientes todos los días. O sea, por ejemplo, me vuelve la cabeza cuando ven de que, ya, voy a fallecer. Sí, aquí está mi familia, está triste, y listo. Yo puedo verlo, o sea, yo estoy viendo cómo fallecí, ¿no? Y cambié. Ahora estoy en otro espacio, en otro plano. Y eso, o sea, es como no sé, y que bueno, a mí, desde mi experiencia como hipnoterapeuta, es como que tantas personas te lo platiquen sin ni siquiera traer esta creencia, porque me ha tocado personas que religiosamente no creen en la reencarnación, pero de pronto es como, es que me estoy viendo de esta manera, incluso soy de otro sexo, estoy en otro país, veo que tengo mis ojos son distintos, mis manos, me dedico a esto, y el saber que existe esta posibilidad, pues sí es muy, muy tranquilizante, ¿no? O sea, a mí me ayudó muchísimo a perder ese miedo a la muerte, y verlo como un paso más. Oye, ¿y cuál fue su primer acercamiento con la muerte? ¿Cuándo fue la primera vez ya que se hicieron ya conscientes de la muerte? En Yo esta creo, experiencia. Bueno. Qué buena sí, pregunta. yo creo que cuando vi el cadáver de mi abuelo, porque me pasó lo mismo cuando vi el cadáver de mi hermana, es que ya no están ahí. Están, o sea, yo sé que hay gente que no puede ver los cadáveres porque pues no pueden o no quieren, pero cuando los ves es tan raro porque hay algo ahí que falta. Y yo sé que la ciencia me va a decir, pues la vida, ¿no? Pero más allá de la vida es que hay algo que se va. O sea,
una vez que observas un cadáver, logras entender que hay algo que se va, más allá de la respiración, más allá del latido del corazón, puedes ver el envase vacío. Y ahí es donde a mí me vuela la cabeza, ¿no? El traje que usamos, el cuerpo. Sí, ves el traje vacío, el envase vacío, pero falta esa esencia. ¿Qué es esa esencia que falta? qué Porque aparte, preguntota. ajá, en el Eh, envase vacío no está como que, eh, pues no están, pues, o sea, te das cuenta que es un traje, desde mi Ujú. perspectiva y mi experiencia. ¿Tú, Ney? qué preguntota, Eri, porque estaba buscando, yo no, a ver, déjame ver cuál fue mi encuentro con la muerte. Y lo que llega a mí, súper curioso, es que cuando yo era niña, yo crecí en un pueblito de, de Ecuador, muy alejado de todo, es un pueblito, era un pueblito muy marginado, ¿no? Era chiquitito, 4 calles, 30 personas, no sé, muy pequeño. Y eh, no había una morgue cerca. Y este pueblito está como la Panamericana, que es la, como la vía principal que conecta la costa con la sierra del país, muy cerquita de ella. Y es una carretera de 2 vías, una de ida y una de venida. Por lo tanto, hay muchos accidentes y en el pueblito no había morgue. Y me acuerdo que cuando habían accidentes, que era muy seguido, lo que hacían era poner los cuerpos en, en el edificio del cuerpo de bomberos que quedaba enfrente de mi casa. O sea, yo me asomaba a la ventana y ahí estaba el cuerpo de bomberos. Y ponían los cuerpos ahí. Una vez un accidente que fallecieron muchas personas, no sé, 10 12 así, muchos cuerpos. Y los pusieron Mm. todos ahí, nomás en el piso, con unas velitas. Entonces, ahora que me haces esa pregunta, yo creo que ese fue uno de, o esos encuentros eran muy cercanos con la muerte, esa curiosidad de, como dice Nancy, como son envases ahí, eran envases puestos ahí como niña, muy curiosa, pero nunca lo llegué a concientizar de, wow, esos eran mis encuentros con los primeros encuentros con la muerte. Luego ya falleció mi abuelita paterna, que por no tener como esta convivencia, ¿ves? No nos veíamos mucho, tal vez no fue muy, como el impacto emocional no fue muy fuerte, eh, pero sin embargo la muerte se veía distante y el único miedo que yo tenía era de mi gente, en este caso de mi abuelita, de mi mamá, de mis hermanos y nunca tuve ese dolor, nunca viví ese duelo pequeña, lo viví ahora recién con mis abuelos hace poco, pero de niña esos fueron mis encuentros más um, como físicos de ¿Dolorosos? encontrarme con envases vacíos horrorosos, así, de películas de terror, de asomarte a la ventana y ver estas cosas y pensar en la muerte como eso, como, ay, mira, tal vez se quebró un hueso o algo, debió doler, pero nunca fue como ese impacto emocional por, por la cercanía que haya tenido. ¿Y el tuyo? Pues fíjate que no estuve como muy, no tuve como experiencias cercanas hasta realmente la primera muerte que viví cercanísima fue de mi abuela materna y ya estaba muy grandecita, no fue como tan cercano, no tuve a la muerte tan cercana y creo que por eso también no tenía como tan arraigado el miedo a la muerte. Pero, y aún entendiendo que yo nací después de 3 pérdidas de mi mamá, eh, hoy yo entiendo que estaba muy ligada a la muerte, ¿no? Y que la muerte era una de la creencia en la muerte era una de las memorias que dirigían mi vida. Y que era la que hacía que yo tuviera desafíos de un cierto tipo que estaban completamente relacionadas con que yo me quería morir. Entonces, con que no tomaba la vida, pero como que no había una conciencia entre que, es esto, ¿no? Era, yo simple y sencillamente vivía la vida,
como me habían enseñado desde mi visión. Y hasta ahora, después de trabajar con mi interior y con mis memorias del subconsciente, pude entender que mi visión era completamente enfocada hacia la muerte, que no tomaba la vida y que quizá por eso tampoco veía ni siquiera la muerte física o lo que representaba aquí en este plano la muerte, porque yo estaba viendo mi propia muerte o viviendo desde ahí, ¿no? Pero, y cuando muere y cuando ya físicamente tengo esa pérdida muy importante de mi abuela, fue como, creo que ya en ese momento ya tenía como esta información y entonces fue como un poco ver, ok, pues está duro, pero pues nada más es un envase, ¿no? No pasa nada. Y la más fuerte fue la de mi papá, pero hoy la entiendo desde ese lugar, desde la pérdida del guardián que era para mí y que me tenía que cuidar y que representaba muchísimo dentro de mi información, dentro de mi existencia, esa figura y verlo sin vida, como dice Nancy, verlos ahí fuera de lo que los conocemos y de esa chispa divina que es el alma, sí es muy impactante, pero, y por ejemplo a una de mis hermanas le afectó como mucho esa pérdida y ver ese traje físico ahí tan fuerte, pero en hipnosis pude tener una experiencia bien bonita de llevarla al lugar en donde estaba mi papá y lo pudo ver en ese lugar feliz, contento, jugó con ella y entonces cambia completamente la percepción de lo que es. Y justo aquí quería hacerles una pregunta, porque nos buscan mucho, o seguramente les ha pasado a ustedes también, que llegan muchas personas viviendo procesos de duelo o habiendo vivido o experimentado a través de sus ancestros pérdidas muy importantes. ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué representa para sus pacientes? ¿Qué ha representado trabajar las pérdidas o hacer duelos a través de la hipnosis? Yo te puedo hablar puntualmente de que yo me animé a trabajar con mi mamá, que me costó trabajo no porque no quisiera, sino porque no sabía si realmente iba a poder contener ese espacio de tanto dolor, porque era mi madre y mi hermana. Y, y no sabes qué sesión tan preciosa, no Mm. sabes qué sesión tan preciosa, porque, porque desde la hipnosis y desde la percepción subconsciente de mi madre pudo tener una conversación con mi hermana donde mi mamá le decía o le pedía de favor que se hiciera presente porque ella quería sentirla en sus días, ¿no? O sea, que entendía que había trascendido, pero que le gustaría sentirla. Y mi hermana le dijo, es que yo no estoy en la soledad de la tristeza, ahí jamás me vas a encontrar. Yo estoy en el amor, yo estoy en la felicidad, yo estoy en el perdón, en tu propia compasión. En la medida que seas compasiva contigo, más me vas a sentir. Y Wow. eso salió de boca de mi mamá. Sí, que no, ni ella misma se lo imaginó, yo Y creo. ella misma se lo Mm. imaginaba. Cuando le dijo, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no te siento? Es que yo no estoy en la soledad de la tristeza. No me busques ahí. Ahí no me vas a encontrar. Qué Fue una importante. sesión divina, divina, la verdad. Oye, ¿y tú cómo desde tu lugar de terapeuta, cómo lo sostuviste? Fíjate que me costó muchísimo más sostener a mi hermana porque siento que como terapeuta puedo separar un poco y ser más compasiva con el proceso de mi mamá y entender, ¿no? Que es sumamente doloroso, ¿no? Una de las experiencias que espero yo no vivir nunca. Eh, pero como hermana, como estaba a la par, sí fue una sesión que ahí sí me rompí, la verdad, sí me rompí porque yo estaba entendiendo perfectamente el lenguaje del dolor que estaba sintiendo mi hermana. Claro. Y con mi mamá fue un poco más contenerlo, pero con mi hermana sí me costó muchísimo más trabajo. Pero también fue una sesión más bonita. De hecho, lo que hice fue derivar a mi hermana con Neiva. Le dije, Ney, ¿puedes por favor tú Ahí trabajar a te mi la hermana? encargo. Y yo no pude, yo me rompí y fue también un momento muy bonito, pero sí dije, no la estoy, o sea, siento que no la estoy ayudando, más allá Claro. de querer ayudarla. Sí. No. ¿Y Qué tú, Ney? hermoso poder ponernos en esa posición. Estoy tratando de recordar si es que he trabajado algún duelo así de cercano. No siento que nadie haya venido a decir, mira,
quiero trabajar el duelo en hipnosis, pero sí que me pasa muy seguido es que seres que trascienden muy cercanos a los pacientes casi en todas mis sesiones. Y llegan eso, llegan un montón como, yo siento que darme la mano, ¿no? Cuando sientes cómo más puedo contener a este paciente, de repente llegan ellos y dicen, bueno, espérame, déjame, yo te ayudo, te doy la manita aquí, y comienzan a salir estos mensajes tan poderosos. Tengo eh, una paciente que llegó a mí a trabajar su miedo a conducir, pero conectó con su abuelita materna, que había fallecido mm, menos de 10 años tal vez, y era algo que ella no había podido, ella no pudo estar cuando su abuelita falleció. Entonces como que lo cerró en hipnosis, como que pudo tener esta, no una despedida, porque más bien fue este reencuentro, reencontrarse con ella y poder explicarle cómo se sentía de no haber estado en ese momento cuando ella partió. Y de ahí se abrieron un montón de miedos que dejaron de ser, incluidos el de manejar. Y, y eso, yo creo que más del 90% de mis pacientes conectan con seres que trascendieron, con madres, con abuelos, con hermanos. Entonces, creo que están ahí para sostener. Y eso me hace preguntarme ustedes, ¿cómo creen, qué tipo de limitaciones creen que salen de el miedo a la muerte? ¿Cómo ese miedo afecta nuestras vidas? ¿Qué piensan? Dijimos que sin preguntas tan profundas, Ney. Sí. Ok. Bueno, por ejemplo, yo que trabajo mucho con las parejas, con el tema del amor, em, el apego principalmente, la codependencia, ¿no? No quiero estar separada de, si tuve una pérdida y tengo miedo a volver a vivirla, ya sea por una experiencia propia o por la información que heredo de mi árbol. No tengo muchísimo miedo al abandono, a que me dejes, a que no estés conmigo, a sentirme sola. Y entonces busco a través de quedarme con alguien, aunque no sea alguien que quiera, aunque no sea alguien que me trate bien, aunque no sea alguien que me haga feliz, no importa, aunque me maltrates, ¿no? Me quedo contigo porque si no estoy contigo, estoy en soledad y experimento el dolor de perder a alguien. Esa es una de las que yo veo muy común en el tema del amor. Y mucho también el tema este de querer lograr, ¿no? Tengo que ser y hacer, se me va la vida si no. Me pasó hoy en la mañana con una paciente que me decía, es que tengo que ganar mucho dinero y lograr muchas cosas, porque si no, entonces, ¿de qué sirve que yo ya he estudiado, ya haya hecho, ¿no? Y me voy a morir y qué va a pasar y tengo que acumular dinero, también eso es muy importante, ¿no? El acumular el dinero suficiente para que cuando yo ya esté grande y ya esté cercana a la muerte no me vaya a pasar algo, me vaya a quedar pobre y entonces no tenga quien me cuide y una enfermedad y entonces, ¿no? Y o sea, nos contamos unas historias bien, bien fuertes cuando tenemos ese miedo a dar ese paso a la muerte que siempre nos han contado que es como muy difícil, ¿no? Que termina vistiéndose, ¿no? Al final representamos este miedo a la muerte en todo, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, o sea, terminamos viviendo ese miedo mientras no estamos viviendo por estar Está como preocupado. enfrascados en ese miedo sin darnos cuenta, ujú, sin darnos cuenta siquiera. Sí, es impactante cómo eso llega a, a, Oye, ¿y como cómo, manifestarse en cada cosa. cómo por estar futuriando y incluso ya estar sintiendo la pérdida de un ser querido que todavía está, nos perdemos de lo que realmente nos regala la vida en presencia, ¿no? O sea, yo recuerdo incluso haberlo escrito, que oler, tocar, sentir son privilegios de la vida en presencia.
Y Mm. y eso lo sientes hasta que pierdes a alguien. Bueno, en mi proceso así fue, o sea, fue como, ok, puedo sentir a Michelle, puedo ver a Michelle, porque a mi hermana le encanta pintarme arcoíris por todos lados. Sin embargo, lo que anhelo, olerla, abrazarla y sentirla, y eso es un privilegio de la vida en presencia. Y no lo ves hasta que se pierde, ¿no? Porque y a veces eso es lo que más sufrimiento puede llegarte a generar cuando tienes ese apego de, pues sí, o sea, veo arco iris y todo, pero yo la quiero tener sentada aquí a un lado y yo la quiero abrazar y yo la quiero oler. ¿Y por qué no lo hice antes? Y como este miedo, no, o sea, porque entonces es como, es más, recuerdo que dije, a partir de ahora yo tengo que darles un beso en la noche y en la noche siempre a mis hijas y en la mañana a mis hijas, cansada, todo lo que quieras, yo quiero ir a darles un beso y abrazarlas y en la mañana también. Porque, y no por el miedo de que se me vayan a perder, sino porque reconozco este privilegio que es en este momento tenerlas, abrazarlas, sentirlas, tocarlas y ya no darme el permiso de perderme de esos momentos que sé que va a llegar el momento que probablemente voy a anhelar. Ay, qué hermoso. Qué bonito generar esa conciencia a través de esa experiencia, porque también ha pasado, o lo que he visto, es que sí, ocurren estas despedidas, ocurre que seres queridos trascienden y de repente dices, ¿sabes qué? Es que no aproveché el tiempo con ella y entonces generas esta conciencia como muy superficial de tengo que aprovechar el tiempo con todos los demás que por las primeras 2 semanas y luego pues incluso no tener esa presencia se vuelve costumbre y de repente se te olvidó eso que aprendiste a través del dolor o mientras vives el duelo. ¿Cómo se llega a generar esa conciencia y a vivirla desde ahí, desde ese lugar en donde tú la vives con tus hijos, por ejemplo? No, nada. O sea, reconozco que es un privilegio que en este momento tengo, del cual decido que no me quiero perder, ¿sabes? Enojadas, cansadas, tristes, como estemos, voy y les doy un beso y un abrazo. Ya está. Porque ¿Crees que viene, decido gozar de ese privilegio y no, y insisto, no lo hago desde el pavor de que mañana probablemente no estén, no, sino porque hoy aquí están, que es diferente, porque no crees quiero que vivir. viene ligado, crees que viene ligado con la presencia, en este caso, de tu hermana en tu vida? Porque a pesar de que, como tú dices, quisiera olerla o abrazarla, de todas maneras la sientes cada día de tu vida, estás presente con ella desde otro lugar, Ujú, lo que te permite reconocer que, bueno, sabes que no la tengo físicamente y eso te hace estar con esta conciencia de a las personas que sí tengo físicamente que puedo leer y abrazar, entonces lo voy a aprovechar. ¿Cómo es importante este cambio de percepción con la muerte? Cuando me doy cuenta de que es una transición, de que es un paso más y que a pesar de la muerte sigo teniendo esa conexión desde otro lugar, también me permite estar en presencia con los que sí están aquí, en este plano. ujú, ujú. Oigan, ¿y cómo también está ligado este plano con el de los sueños, no? Cómo es muy común que cuando personas trascienden, hay quien tiene esta habilidad de soñarlos, pero dentro de los sueños saber que la persona ya trascendió. ¿Les ha pasado en sesión? ¿A ustedes personalmente han podido soñar con algún ser trascendido y saber que ya trascendió? Yo no. Yo sí, pero no estoy segura si eso es un sueño. O sea, un sueño como lo conocemos. No Ujú, te, o sea, te puedo decir, me dormí, viví esto en lo que podríamos conocer como un sueño. Me pasó con mi abuelita precisamente, en el que yo sabía que estaba dormida y yo sabía que estaba soñando y yo sabía que en ese sueño que estaba soñando, ella era ese holograma, sin embargo, ella había trascendido. O sea, eran muchas capas de una sola conciencia. Era ujú. yo sabiendo muchas cosas, era yo sabiendo que estaba dormida y que ella no estaba aquí, que yo estaba dentro de un sueño y que no me quería despertar, que quería ser, porque había algo que me tenía que decir. Y por supuesto, por supuesto, en el rey del misterio y de la creación, justo cuando me va a decir lo más importante, desperté. Dios mío, Bueno, no. para la siguiente versión.
Sí. Pero sí sucede y no te sabría decir si es un sueño. Creo que es parte de los dulces que nos lanzan en esta experiencia. Como, ah, por si te quedan dudas que hay algo más, ¿qué tal si le das una probadita a esto? Sí, con el mundo de los sueños. No, pues este Ajá. tema da para mucho, pero yo creo que vamos a tener que abrir otro capítulo. Yo sigo notando interferencia con Ney, no sé, Eri, si tú la notes Sí, sí, sí. mejor. También. No, Vamos a ver. sí se iba un poco. O sea, Ujú, la sí, voz súper bien, pero su video sí se nos paró varias veces. sí, sí. Vamos a ver cómo sale A mí usted es en totalmente la clara, qué edición. raro. Sí, hay que ver cómo sale en la edición. A ver Ujú. cómo sale en el video, pero pues así lo subimos, no pasa nada, Sí, ahí así. está. Porque se oía muy bien, no había temas con su señal, ni digo, de la voz, todo súper bien. Ajá, sí, solo se quedaba blugueada. Las Ujú. interferencias del tercer mundo son muy comunes Dicen, en estos temas. dicen Ann que no quería que la muerte, ser, ay, se me fue la palabra, Expuesta. ser expuesta, ser Ya la revelada. expusimos. Bueno, pues es un tema súper interesante y a mí me gustaría dejar la puerta abierta para que en la siguiente oportunidad que tengamos de hablar de la muerte, nos vayamos a compartir un poco de los códigos, de los recursos que vemos en hipnosis desde este espacio donde los seres, las almas también se pueden comunicar con sus seres queridos, ¿les late? Ay, sí, aparte sí es muy bonito, Un muy tema que ni le gusta a Nan. sí. Me encanta todo este tema. Creo que da para abrirlo a muchísimos lados. ¿Qué tal si hablamos de los sueños también? ¿Qué tipo de sueño es la muerte? Ok, Ajá. Ya Así se va que en profundo. nuestras próximas ediciones tenemos más temas que tocar. venga. Pero Siempre hay de qué hablar. me encanta porque qué bonito que en la actualidad incluso podamos subir a una plataforma como es YouTube o Spotify este tema que ha sido tan tabú, ¿no? O que tanta gente no ha querido hablar acerca de la muerte o que no se atreve o que vive con este constante miedo y que esperamos que con estas experiencias puedan ampliar un poco su visión y que al recibir este tipo de información, también si resuenas con esta información, pues que seamos esa puertita de entrada para que empieces a investigar que no solamente hay se apagó la luz y se acabó, ¿no? Exacto. Me encanta. Hay vida después de la muerte, la nuestra, Uh, o de las Uy, que se harta quedan, vida. ¿verdad? real. Hay vida después. Ok, gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad es que sigue siendo un espacio que me encanta y que aquí vamos a estar pues siempre que ustedes decidan escucharnos y que nosotros queramos compartirlo y seguir abriéndonos en este espacio tan bonito. Gracias, chicas, de verdad que me encanta compartir con ustedes. Igualmente. Un Igual, abrazo hasta para luego. ustedes. Bye bye. Suscríbanse, Bye. Nancy, Ah, sí, suscríbanse a Nancy. nuestro canal. Suscríbanse. Dejen los Denle like al comentarios. capítulo si les gusta este tipo de temas. No queremos hablar siempre de Benito, pero qué popular se hizo el capítulo de Benito de Bad Bunny. Ven, a la gente le gusta la conspiración. Uf, es un tema muy... Me encanta. Yo tengo una idea bien loca. Pero denle like para saber qué temas les gustan o escríbanos ahí, déjenos sus comentarios si están de acuerdo, totalmente desacuerdo, qué opinan de este tema, si les gustó la manera en la que lo estamos abordando, pues ahí nos va a encantar leerlos. Hasta Bye. luego, bye.